Gracias a Dios por este tiempo. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Que todo lo creado te exalte, Señor. Que todo lo creado te alabe. Nosotros formamos parte de ello. Tú eres digno de recibir alabanza, eres digno de recibir exaltación, gloria, honra. Nadie más, Señor. Ninguna otra cosa, nadie más es digno de recibir alabanza. Solo tú, Señor. Y en esa misma actitud de adoración, de alabanza a ti, queremos disponer este tiempo para escuchar tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos, Señor, a no distraernos, precisamente porque tú eres digno. Dame la gracia, Señor, que necesito para poder compartir tu consejo esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos, por favor, abran sus Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 al 21. Estamos en la serie Vivamos Piadosamente. Estamos viendo la primera carta a los Corintios. ¿Ya estamos ahí? Si ya están ahí, digan amén. Ya llegué. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. O préstenme una Biblia si alguien no tiene. También se vale decir eso. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 4:18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bien, aquí el apóstol Pablo sigue tocando el mismo tema, que sigue abordando el tema del orgullo en el corazón de los corintios. Sí. Recuerden que estos se habían dividido, ¿sí? Y ya el apóstol Pablo está precisamente penetrando y está dando cuál es el origen de eso, ¿no? La soberbia y el orgullo. La semana pasada hablamos ya de eso y vamos a profundizar aquí porque ese es el tema que está abordando el apóstol Pablo, que es la soberbia, es el orgullo. Pero también hay dos principios que quiero que veamos, puestos que son muy importantes en nuestro peregrinar como cristianos, mis amados. Y lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero todos estos van tomados de la mano. Es decir, el apóstol Pablo está trazando una misma línea y de hecho está preparando para lo que sigue, ¿no? Pero ahí en el versículo 19 dice: si el Señor quiere, ¿no? El tema que el apóstol Pablo está abordando a los corintios es el orgullo, es la soberbia, ¿sí? Repito, hay dos principios que quiero tomar. En el verso 19 es: si el Señor quiere, ¿sí? Y el verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? Bien, entonces quiero empezar diciendo que lo antagónico del amor, mis amados, es la soberbia, ¿sabe? Lo contrario al amor es la soberbia, ¿sí? Fíjense, cuando se acercaron a Jesús, ¿sí?, los que decían que sabían y los que estaban al frente precisamente como sacerdotes y como ministros del pueblo de Dios, ellos se acercaron y le preguntaron, ¿verdad?, acerca de ese gran mandamiento. Era como: a ver, Señor, ¿y cuál de todos los mandamientos, verdad, que Dios nos dio a través de Moisés en la Torah, cuál de todos es el más importante? ¿Sí? Si nosotros vemos el pasaje, dice que el que se lo preguntó, ¿sí?, se lo preguntó precisamente con curva, ¿no? Porque querían atraparlo en alguna falta. Entonces, la Torá, la instrucción de Dios, daba muchísimos mandamientos, mis amados. Pero Jesús citó Deuteronomio 6:5, ¿sí?,
que es precisamente la conclusión de la instrucción dada por Moisés, a Israel. ¿Sí? Dice, oh Israel, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y instruirás, ¿verdad? Y le enseñarás todo esto que te he mandado a tus hijos, ¿verdad? Cuando andes en el camino, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vayas para allá, para acá, todo el tiempo, ¿verdad? Y les da una serie de instrucciones. Pero Jesús dice algo que tiene mucho sentido y es tan importante. Por favor, acompáñenme allá al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Vamos a leer del 37 al 40. Sí. Y quiero poner esta base como el mandamiento que Dios establece, ¿sí? Que son dos, pero es uno, según Jesús, ¿sí? Como la base, mis amados, precisamente de nuestro peregrinar y de nuestro caminar en Cristo, ¿sí? Como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, ya estamos ahí. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Quiero que enfaticemos con todo. Digan conmigo, con todo. No con mucho, ¿sabe? Es decir, Dios no demanda mucho amor. Dios no demanda mucho de nosotros. ¿Sabe cuánto demanda Dios? Todo. Y si nosotros cambiamos esa palabra, híjole, tiene muchísimas implicaciones. Y eso nos desfasa hacia un camino totalmente distinto. Porque repito, Dios no nos pide mucho. Dios nos pide todo. Todo el corazón, toda la mente y toda el alma. Ese es el primero y gran mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, de estos dos mandamientos. ¿Por qué, mis amados? Porque si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, veremos resuelto el asunto de obedecer toda la ley del Señor. Sí. Porque si amamos a Dios, no seremos idólatras, santificaremos las fiestas, no tomaremos el nombre del Señor en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Si amamos a nuestro prójimo, no codiciaremos a su mujer, ni a su esposo, ni su casa, ni cosa alguna que tenga, no le robaremos, no le mentiremos, no le mataremos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí se cumple toda la ley. Por lo tanto, el amor, mis amados, es aquello que nos lleva a despojarnos, escúcheme bien, de nosotros mismos para ver por los demás. Así es como se refleja el amor. Sí. El amor no son mariposas en el estómago, ¿cuántos sabían eso? De hecho, muchas veces ejecutamos el amor con murciélagos en el estómago y no con mariposas. ¿Sí o no? Y por amor estoy aquí. No tiene que ver con mariposas, ni con arcoíris, ni con corazones. Eso no es el amor. El amor, el cual nos enseña el Señor, es despojarnos de nosotros mismos, es ir en contra muchas veces de lo que queremos, de lo que deseamos, pero permanecer ahí. Y eso se ve reflejado, o Dios nos lleva, ¿verdad? O el deber que debemos de tener en aplicar el amor no solamente en el matrimonio, sino en nuestros amigos, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos. ¿Sí? Porque es precisamente lo que debemos de reflejar. Precisamente porque Dios es amor. ¿Sí? Dios no tiene amor, Él es amor. ¿Sí? Entonces, repito, el amor es aquello que nos lleva a despojarnos, ¿verdad? Y ya no vivir para nosotros. Bueno, el orgullo es lo antagónico al amor. Es Jimmy. Aquellos que hemos llevado prematrimoniales, ¿no? Hay una pregunta que normalmente comenzamos haciéndole a las personas que se quieren casar y es, ¿por qué te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar con él o con ella? Y es muy común que la respuesta sea, porque es muy linda, es muy guapo, porque me pierdo en sus ojos, ¿no? Por cómo me habla, ¿no? Porque me hace sentir bien, ¿no? Porque me hace sentir segura, porque me hace sentir seguro, porque me ama, porque me trata bien. Y no son respuestas malas.
Pero nosotros podemos identificar que la mayoría de las veces tiene que ver con lo que me hace sentir a mí. Me hace sentir bien, no está mal, pero tiene que ver, es nuestra naturaleza, ¿sabe? Sin embargo, cuando nosotros nos echamos un clavado a ver acerca del amor y la definición de esta, tiene que ver con un doy. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que yo estoy dispuesto a. El amor siempre da el beneficio de la duda. El amor siempre tiene en su mano el boleto de perdón. El amor siempre está presto para servir. De eso se trata el amor. El orgullo es lo antagónico al amor. El orgullo busca servirse a sí mismo. El orgullo busca siempre, ¿verdad?, ponerse en el centro. Y eso es tan peligroso, mis amados, y miren, y debo decirlo, pero es tan triste porque precisamente estamos en una sociedad en donde la filosofía está empujando al ser humano para ser el centro, y eso no es nuevo. Pero ahora es lo que les están enseñando y les están instruyendo a los niños. Tú eres el centro de todo. Con esto de los derechos humanos, ¿verdad? Tú eres el centro de todo. Tú eres la persona importante. Tú eres la persona que vales. Y si tú no estás a gusto, ¿sí?, si tú no estás bien ahí, si tú no te sientes bien, quítate, muévete. ¿Qué es lo que está pasando? Están creando personitas que no están dispuestas a luchar por absolutamente nada, que a primeras de cambio, cuando no se sientan bien, ¿sí?, van a decidir abortar la misión. No hay esfuerzo, no hay dedicación, no hay sobrepasar obstáculos. No existe eso, porque se trata de ti. Qué peligroso, ¿no? Qué triste. Bueno, también muchas veces dentro de las congregaciones se puede llegar a tener esa concepción acerca, es que se trata de mí, porque Dios me amó tanto. Es que soy tan importante para Dios. ¿Sí? Y ciertamente Dios nos amó. Y ciertamente debo decir, la creación, ¿verdad?, y nosotros como seres humanos somos importantes para Él. Es una realidad. Dios nos ama. Pero el asunto es que Él está al centro, mis amados, no nosotros. Y toda esa importancia y toda esa lealtad y fidelidad de parte de Dios no tiene que ver con nosotros al centro de la relación, tiene que ver con Él en el centro de la relación. Y miren, ¿saben por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar. Pero si nosotros escarbamos un poquito en cuanto a todos nuestros temores, inseguridades, problemas que tenemos en el corazón, problemas en el matrimonio, con nuestros amigos, en el trabajo, nos daremos cuenta que la mayoría de las veces tiene que ver porque nosotros estamos al centro, porque no estamos confiando. La mayoría de las veces. Sí. Entonces, Dios, ¿verdad?, quiere llevarnos, ¿sí?, por palabras de Jesús, a que precisamente amemos, ¿sí?, lo amemos con todo, ¿sí? Y eso nos librará, mis amados, precisamente del orgullo y la soberbia, ¿sí? Por lo tanto, el amor es aquello que nos lleva, repito, ¿verdad?, a quitar los ojos de nosotros mismos para ponerlos en la otra persona. El orgullo es lo antagónico al amor. El orgullo es el ensimismamiento de una persona, ¿sí? Déjeme que me ponga un poquito como poético, ¿no? Poeta por un momento, pero déjeme leerle algo. El orgullo y la soberbia siempre las veremos tomadas de la mano paseando por el parque, pensando en todo lo que no tienen y quisieran tener, renegando por la miseria de vida que les tocó vivir, pero por supuesto jamás aceptando la responsabilidad, sino culpando a los demás o a las circunstancias de la vida. El orgullo y la soberbia jamás le dirigirán la palabra al agradecimiento, pues según ellos, todo lo que tienen es porque se lo han ganado. Lo que no saben, el orgullo y la soberbia, es que detrás de ellas viene de manera muy sigilosa la miseria y el fracaso, que tarde o temprano los alcanzará y los devorará. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Sí. Si hay alguien orgulloso aquí, es cuestión de tiempo para que el Señor ponga su mano.
Sí. Y si somos sus hijos, bueno, con mayor razón. Con mayor razón. El apóstol Pablo utiliza la palabra envanecidos. Sí. Esta palabra en el griego es la palabra mataio, que significa ser vano o necio. Sí. Y el apóstol Pablo utiliza la misma palabra ya en Romanos 1:21, cuando dice se envanecieron. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Valera 60 dice, se envanecieron en sus razonamientos, ¿cierto? Es esa misma palabra. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Esta palabra necios es otra palabra que en el griego es la palabra fusio y significa hinchar, inflarse. ¿Sí? Se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo, de envanecerse. Fíjense. Ahora, ¿quién los infla? ¿Quién los hincha? La misma concupiscencia de su corazón. ¿Sí? Se envanecieron ellos mismos. Si nosotros leemos todo el texto de Romanos 1, dice que Dios los entregó. Miren, creo que una de las situaciones más terribles que podemos experimentar como seres humanos es que Dios nos diga, está bien, haz lo que tú quieras. Qué terrible sería, mis amados, cuando nosotros nos salgamos con la nuestra. Que Dios diga, ok, está bien, haz lo que tú quieras. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios decir, está bien, haz lo que tú quieras? Eso sería terrible, ¿sabe? No hay como vivir bajo la poderosa, ¿verdad?, mano de Dios, bajo la voluntad de Dios, su perfecta voluntad. No, Señor, qué miedo, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Miren, ni Jesús se atrevió a hacer eso. Nosotros vemos ahí en el Getsemaní, postrado delante de Él, antes de ir a la cruz, diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, que se haga como tú. Y nosotros, muchas veces somos tan aferrados, ¿verdad? Y persistimos y persistimos. Bueno, precisamente muchas veces porque estamos hinchados, estamos inflados. Y no digo de comida, sino pecado. También de comida, ¿no? Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, de hecho aquí entendamos que Proverbios es un libro poético, ¿sí? Es un libro que nosotros no podemos tomar como literal, sino hay muchas figuras. Y aquí se está personificando la sabiduría, que es Jesús mismo. Y dice lo siguiente, dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Digan conmigo prudencia. No es la hermana Prudencia, ni la vecina, no. No está hablando de una hermanita de la iglesia. Dice, yo habito con la prudencia, dice, y he hallado el conocimiento. Prudencia y conocimiento. Y discreción, digan conmigo discreción. A ver cuántos discretos hay aquí. Y prudentes. El temor del Señor es aborrecer el mal. Sí. Fíjese lo que dice. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice, yo aborrezco. Yo aborrezco. Sí. Dentro de estos 4 elementos habla acerca del orgullo y la arrogancia. ¿Sí? No es algo que el Señor aborrece. ¿Sí? No es algo que diga el Señor, no me gusta. Es como, no sé si usted tiene alguna comida que no le guste. Por ejemplo, yo como de todo menos la papaya. Ni siquiera puedo oler la papaya. Y sé que es buena la papaya, ¿verdad? Pero no puedo ni siquiera oler la papaya. Yo puedo decir, aborrezco la papaya, ¿no? Eso me ayuda como a entender qué es lo que Dios siente cuando ve a un orgulloso y un soberbio, ¿no? Ni siquiera lo puedo oler, así más o menos, ¿no? De repente así de que puedo llegar a escoger una. Y la semana pasada hice un mandado para los muchachos que estamos trabajando, y agarré una papaya que me encargaron y estaba madura y se me metió el dedo en la papaya y yo... ¡ah! Entonces más o menos puedo entender lo que Dios siente con el orgulloso y el soberbio. Imagínense, aborrece eso. ¿Sí?
No le gusta eso. Bueno, ¿por qué, mis amados, es tan repudiable para Dios el orgullo y la soberbia? Bueno, precisamente por lo que estábamos hablando, porque es lo antagónico de quién es Él, de su naturaleza. Sí, es lo antagónico. Ahí en Isaías, capítulo 14, a partir del versículo 12, nosotros vemos la caída de Satanás. ¿Sí? El profeta está hablando acerca de Satanás. Y nosotros podemos identificar en esta pequeña porción, que ahí después se lo dejo de tarea para que lo lea. ¿Sí? El profeta está hablando acerca de un rey, ¿sí? Pero se entiende que está hablando acerca de Satanás mismo. Pero nosotros podemos ver en este pasaje, ¿sí?, el carácter, ¿verdad?, y precisamente la ilustración de la soberbia. Hay varios elementos a considerar aquí, ¿sí? Dice así en el versículo 12 del capítulo 14: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, fíjese: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Sí? Y me sentaré en el monte de la asamblea, es decir, donde está la alabanza. Sí, voy a poner ahí, me sentaré donde está la alabanza para que me alaben. Sí. En el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, dice, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿Sí? ¿Sabe? La tentación, o precisamente lo que maquiló Satanás, ¿sí?, lo que lo llevó a ser desechado de la presencia del Señor, fue precisamente eso. ¿Sí? El ponerse Él y el querer ser del mismo, ¿verdad?, estar en la misma posición de Dios. La soberbia. Sí. Con esa misma tentación fue con la que llegó con Eva, ¿recuerdan? Sí. Fue la misma tentación. No fue ni siquiera, es que está muy bueno, es que no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes tengan acceso a la sabiduría. Pero si ustedes comen, serán igual a Dios. ¿Qué era lo que había en el corazón de Satanás antes de ser desechado? Precisamente eso, ser igual a Dios. ¿Sí? Si hay algo que Dios aborrece, es precisamente eso. ¿Sí? Es precisamente eso. Ahora, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Lo que Eva no entendía es que ella ya era como Dios. Por supuesto, no en la cuestión de jerarquía, no en la cuestión de deidad, pero era hecha a imagen y semejanza de Dios. Ninguna criatura, mis amados, es hecha a semejanza e imagen de Dios. Solo nosotros. Ninguna, ni los ángeles en el cielo. Nadie. Sí. Por eso es que Dios amó a esta creación. Sí. Entonces, la arrogancia y la soberbia en el corazón, mis amados, sí, es algo que por supuesto nos separa totalmente de Dios. Sí. Si hay algo a lo que Dios le da la espalda, según la Escritura, es precisamente al soberbio, es precisamente al arrogante. Ahora, un soberbio y un arrogante no necesariamente es alguien que camina con la cabeza levantada, ¿verdad?, y que saca el pecho, y no necesariamente es alguien así, ¿eh? Puede ser alguien incluso que camina encorvado y dice, ¿qué tal, hermano? Buenas tardes, Dios le bendiga. Y puede ser una persona que se ve muy así, puede ser súper orgulloso y puede ser súper arrogante. Que al momento en el que Dios le da una instrucción, dice, no, Señor, lo voy a hacer a mi manera. O cuando vas y dices, oye, hermanito, ¿por qué no haces esto del otro, verdad? No, sí, hermanito, claro que sí, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que yo quiero. ¿Me explico? Porque de repente creemos que el ser humildes es llegar, tener una actitud así de, hola, hermanito, ajá. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Puede llegar a ser hipocresía, ¿sabe? ¿Qué es humildad? La humildad tiene que ver, mis amados, primeramente con tener un corazón rendido a Dios. Y eso va sí o sí ligado a la obediencia y la sujeción a su señorío. Yo no puedo decir que tengo un corazón humilde
Sí, hago lo que se me pega la gana. No es cierto. Y puedo ser así, muy acá, sí. No, eso no es humildad. Sí. Eso no es humildad. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que, mis amados, el corazón altivo y arrogante el Señor lo desecha, ¿sí? Y que es precisamente eso, tener un corazón que reconoce en primera instancia que necesita la instrucción de Dios, que necesita la guía de Dios para así llevarla a cabo. Que sí o sí necesitamos, dependemos de Él. No somos autosuficientes. No lo somos. De nosotros, mis amados, no hay la suficiente fuerza para mantenernos de pie. No hay la suficiente sabiduría para tomar decisiones. No hay el suficiente amor para amar a nuestra familia. Nos agotamos. Nos agotamos. Por eso necesitamos ir a Él. Sí, pero necesitamos ser humildes. Porque precisamente el orgullo y la arrogancia nos dice, no, tú puedes. No necesitas a nadie más. No necesitas a Dios. Miren, yo he escuchado, y no lo digo por nadie en particular, ¿sí? No lo digo porque haya escuchado a alguien aquí, ¿sí? Pero de repente yo he escuchado gente que dice, no, yo ni siquiera oro por mí, yo siempre oro por otras personas. Miren, pareciera algo muy humilde, pero es orgullo. Porque Dios dice, pide. Porque le digo algo, necesita de Dios, pida. ¿Quién se cree usted, y lo digo con mucho amor y respeto, para no pedirle a Dios sabiduría en todas las decisiones que tiene que tomar? ¿Cómo se atreve a decir, no, yo no le pido a Dios? Pida, porque necesita de Él. Necesitamos todos los días pedirle a Dios, Señor, ayúdame, te pido por mi vida, necesito de ti, porque yo solo no puedo. Me canso, Señor. Me agoto, es imposible para mí, necesito de ti, ayúdame. Pero a veces suena muy espiritual, ¿no? No, es que yo ni siquiera pido, no, Señor, yo no te pido. Te pido por los demás. No sea orgulloso, pida a Dios. Pida conforme su corazón. Pida como Dios dice que pidamos. Muchos de nosotros podemos estar donde estamos precisamente por eso. Por orgullosos, por soberbios. Sí. No, mis amados, vayamos a Él. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Pero es que ya me volví a equivocar. Otra vez vayamos a Él. Otra vez vayamos a Él. Sí. Qué importante es esto, ¿no? Miren, ahí en Santiago 4, capítulo 4, hay dos textos que quiero ligarlos que son muy importantes. Hay algo en común, que es precisamente Santiago capítulo 4 a partir del verso 4 y Primera de Pedro 5 a partir del capítulo 5. Les leo Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, conocemos este pasaje, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, ¿qué sigue seguido a eso? Someteos pues, sujétense, pónganse debajo de. ¿A quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sujétense, ¿verdad? Sométanse a Él. Esto tiene que ver precisamente con reconocer la autoridad. Va seguido de no sean soberbios, ¿sí? Sean humildes. Entonces, si es así, sométanse a Él. Resistan, manténganse firmes debajo de su cobertura, ahí donde Él quiere que estemos. Resistan, dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Fíjense, está tratando lo mismo, sujeción, humildad. ¿Cuántos saben que para estar sujetos necesitamos humildad? ¿Sí? ¿Sí sabían eso?
aquí está una clave, hermanitas, para sus matrimonios, para que puedan estar sujetas. Humildad. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Sí? ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, ¿alguien trae carga? ¿Alguien tiene alguna preocupación? ¿Alguien tiene algún pendiente? A ver, levante su mano. Yo sí. Bueno, llevémoslas a Él. Llevémoslas a Él. ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense. Qué padre, ¿no? Qué bueno es Dios. Sed sobrios y velad. Sobrios es lo contrario a ebrios, ¿no? ¿Cómo anda un ebrio? Anda para allá y para acá, ¿no? Camina para allá y camina para acá. ¿Sí? No está claro en sus sentidos. Se cae y se levanta. Bueno, dice el apóstol Pedro, no anden así. ¿Sí? Sean sobrios, sean diligentes. Es decir, condúzcanse en todos sus sentidos, ¿verdad? Entender. Y velad, estad atentos, porque vuestro adversario, el diablo, fíjense de nuevo, ¿sí? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Démonos cuenta que ambos pasajes tienen que ver con la sujeción, la humildad y el orgullo, y precisamente que el enemigo está detrás de. Porque miren, ¿saben cómo atenta el enemigo hacia nosotros? Precisamente a través de eso. Miren, en el principio a Satanás le sirvió la táctica. Le sigue funcionando hasta el día de hoy. Inflar al hombre. Decirle, no necesitas a Dios. Tú puedes estar al centro. La táctica que le funcionó al principio allá en Génesis es la misma que le sigue funcionando hasta hoy en día. Es la misma. ¿Sí? Es exactamente la misma. Y apela, mis amados, precisamente al orgullo. Apela a la soberbia. ¿Sí? Qué lamentable es, miren, como hijos de Dios, debemos de correr precisamente de ese tipo de conductas. ¿Sí? De ser arrogantes, de ser soberbios. Cuidado con eso. Que la humildad sea una característica en nuestra vida, en nuestro proceder. Seamos sumisos en muchos sentidos, que podamos estar sujetos unos a otros. ¿Sí? Que cualquier hermanito pueda venir y pueda decirnos, hermano, ¿qué onda con esto? ¿Cómo va? ¿Va bien? Oiga, hermanito, tenía mucho que no lo miraba, qué bueno que vino y que no se ofenda. Mire, pues, ¿quién es este? Ahora resulta que me toma lista, ¿verdad? Y es que eso sucede de repente. Miren, voy a aprovechar para los que están viendo y porque es algo que también tenía que decir el domingo y no lo dije. Cuando los ujieres le digan, pásense para acá, háganle caso a los ujieres, sean humildes, no sean soberbios. No, hermanito, es que aquí, ahora entiendo, hay posiciones donde hace más frío que otras. Y algunos entiendo que es que me va a hacer daño, algo. Bueno, pero expliquen. ¿Me explico? Háblenlo. Pero de repente es como, no, yo aquí. Ellos están haciendo un trabajo, ayúdenlo a que lo hagan bien. ¿Sí? Miren, esos tipos de cosas, ahí es donde nosotros manifestamos soberbia. Ahí es donde manifestamos orgullo. Porque somos llamados, mis amados, a estar sujetos unos a otros. Y miren, los ujieres están ahí como parte de la autoridad de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Ellos están ahí como parte de la autoridad de la iglesia, nos están sirviendo y ellos tienen instrucciones que tienen que llevar a cabo para que esto funcione bien. Es para eso, para que esto funcione bien. Sí. Y a veces ni siquiera eso, mis amados, podemos hacer. No, yo aquí. Ahora que habilitemos el que ya está habilitado, pero que de nuevo en forma quienes quieran usar, ¿verdad?, el estacionamiento, de igual manera, ¿no? Que funcione bien. Si hay alguien allá y le dice, hermano, pónganse aquí. No, es que aquí hay sombrita.
Si le están diciendo que se ponga en un lugar, póngase ahí, sujétese. ¿Cómo la ve? ¿Estamos o no estamos? Como hijos de Dios, nosotros debemos de alejarnos, mis amados, correr de esa conducta, por favor. ¿Vieron? Debemos correr de eso. Hay dos principios, ¿no?, que comenté que queríamos que viéramos, que son importantes en nuestro caminar como hijos de Dios. Si no, nos tomaremos mucho tiempo, pero van de la mano con lo que acabamos de ver. El versículo 19 dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Híjole, esto, mis amados, a veces, miren, se utiliza más como es como un dicho ya, ¿no? Más que otra cosa. Si Dios quiere. Miren, muchas veces, repito, somos tan ligeros para planear, para disponer de nuestra vida, como si nosotros tuviéramos potestad sobre ella, ¿no? Y hacemos planes y decimos: no, sí, mañana llega fulanito, ¿no? Y parece algo tan insignificante. Planeamos, aseveramos cosas, ¿sí? Mis amados, también debo decirlo que es un reflejo acerca de la soberbia en el corazón, ¿no? El no tomar en cuenta a Dios, el no considerar a Dios. Porque ese "si Dios quiere", no es una frase de la abuelita, ¿no? Que a veces es como: es que lo escuché tanto. Pero es algo en donde debemos de detenernos y meditar. Realmente, si Dios lo permite, vamos a hacer esto. De hecho, Santiago amonesta en cuanto a esto. Y dice precisamente ahí, más adelante de lo que leímos hace un momento, pero dice: vamos ahora a lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Este traficar no está hablando de los narcos, ¿no? Es hacer trueque. Dice Santiago: cuando no saben qué es lo que será mañana. No saben. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es el hombre? Dice Santiago: ciertamente, está citando un salmo, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Alguna vez has estado en la neblina? Entra y sale. Una vez estaba Angelito chiquito, íbamos para Constitución, íbamos en el carro y había neblina. Y le digo: mira, hijo, estamos atravesando una nube. Me dice: no, papá, es neblina. Y yo no sabía que ya sabía que era neblina, pero yo la quería ilustrar. Mira, hijo, estamos atravesando una nube. No, papá, es neblina. Bueno, de repente está y al otro momento ya no está. Es cuestión de que pase un airecito con cierta temperatura y ya no está. Sí. Como la flor en el campo, ¿no? A veces uno pasa camino a Cabo San Lucas y está todo verde, ¿no? Hasta florecitas. Dices: parece que ando en Australia, algo así, ¿no? Se ve padrísimo. Y a los 15 días pasas y está seco. Así es. Y las florecitas. Hace 15 días pasé y habían unas florecitas amarillitas. Ya no están. Bueno, la palabra dice que así es la vida del hombre, mis amados. Eso somos. Por eso es que es tan terrible ponernos en el centro de todo. Imagínense sustentar la vida en nosotros mismos. Que mi vida esté sustentada en mi esposa, que mi vida esté sustentada en mis hijos, y que cuando no estén, que mi vida esté sustentada en mi trabajo, en mis proyectos, en mis planes de vida, y que cuando no estén, y que cuando no pueda llevarlos a cabo, ¿qué pasará? Es tan frágil nuestra vida, mis amados. Por eso es que debemos de entender, ¿verdad? Como aquellos hombres en Hebreos 11, ¿sí?, que solamente somos peregrinos, pasajeros. Estamos solamente por un instante aquí. Es una pasadita y pronto volveremos a casa.
Y pronto estaremos allá en aquellas moradas, las cuales el Señor se adelantó, ¿verdad?, para construir, para que nosotros lleguemos allá. Por eso allá debe de estar nuestro anhelo. Allá debe de estar nuestro deseo. Allá. Y eso nos ayudará precisamente a vivir alejados de la soberbia y del orgullo. De querer que todo se trate de nosotros. Todos para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando nosotros entendemos que la vida es eso, sí, no se trata de mí. No se trata de mí. Si el Señor quiere. Repito, esto no solo es un dicho, debe de haber convicción en el corazón de esta gran verdad. Si Dios quiere. Porque, ¿y qué si Dios dice no? Ayer hablábamos un poquito de eso, ¿no? Allá con los muchachones. ¿Y qué si Dios dice no? ¿Qué pasaría? Porque a veces decimos si Dios quiere, ¿no? Pero si no, mire el apóstol Pablo, allá los romanos, de hecho en el primer capítulo, él les dice que tenía muchas ganas de ir. Sí. De hecho el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Dice que tenía muchísimas ganas de estar ahí. Sí. Y los que dicen que saben, dicen que realmente no pudo visitar a la iglesia. Estuvo en Roma, estuvo encarcelado. Pero dice, porque testigo me es Dios. Dice en el versículo 9, se los leo del capítulo 1. A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, elevaba una oración a Dios constantemente, rogando de que de alguna manera, ¿verdad?, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Incluso en las cosas de la fe, es que si es para Dios, Dios sí quiere. No, a veces Dios no quiere, Dios tiene otra cosa. Es que yo, mira al Señor, voy a ir y voy a hacer esto y esto. Y Dios dice, no, no hagas eso, haz esto otro. Pero es para tu gloria, Señor. Sí, pero no es lo que quiero, haz esta cosa. No es lo que yo quiero. Sí. Porque deseo veros, dice el apóstol Pablo, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Pero fíjense, dice, ora a ustedes para poder ir por la voluntad de Dios. Hay de nosotros si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Han escuchado algo de la voluntad permisiva de Dios? Eso no existe, eso es desobediencia. Es la perfecta voluntad de Dios. Y aquel que no está en su perfecta voluntad de Dios está en desobediencia, punto. ¿Me explico? No hay como la voluntad permisible de Dios de, bueno, Dios, te saliste, ay, Ángel, te saliste con la tuya, ay, muchachón, bueno, te voy a ayudar, ¿no? No es lo que yo quería, pero está. No existe tal cosa. Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Y nosotros caminamos o no en obediencia. Ahora que en nuestras regadas el Señor tiene misericordia, esa es otra historia. Pero la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Sí, buena y agradable. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Si Dios quiere, pero no es una verdad en nuestro corazón. Repito, porque muchas veces no aceptamos el no de parte de Dios y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cuántos se han visto en esa situación? Ay, Señor, mira, y tengo tanto tiempo orando, y porque tengo tanto tiempo orando, entonces digo, es que si es de Dios porque tengo tanto tiempo orando. Puedes orar lo que tú quieras, pero si Dios dice no, es no. Puedes ayunar, puedes hacer lo que quieras, decláralo, pacta, haz lo que sea, pero si Dios dice no, es no. Es no. Sí. Alguien por aquí, no me pregunten si la escucharon, qué bueno, pero si no, escuchó aquella oración, se hizo muy famosa en redes sociales, una famosa cantante evangélica, orando por una persona que estaba a punto de morir, ¿no? Y se aventó una frase en su oración como un no aceptamos, ¿no? Un no por respuesta. ¡Wow! Qué espiritual, ¿no? De verdad es algo tan absurdo. Y a lo mejor no era su intención,
pero muchas veces son frases que escuchamos, que decimos, se oye chido. No aceptamos un no por respuesta, Señor, y declaramos que sí. Eso es ser altanero con Dios. Eso es ser altanero. ¿Cómo que no aceptamos un no por respuesta? Aceptamos tu voluntad, Señor. De eso se trata, ¿no? Aceptamos su voluntad. Y hay otro principio en el verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí. El apóstol Pablo dice, quiero ir para allá, porque hay muchos, ¿verdad?, envanecidos, inflados, soberbios. Y bueno, quiero probar. A lo mejor tienen muy buen discurso, pero el reino de los cielos no consiste solo en palabras. ¿Cuántos saben eso? Que no consiste en tener la información correcta, como ya lo hemos dicho. No. Mire, la palabra aquí que se usa es la palabra dinamei, donde viene dinamita, ¿sí? Que significa poder, pero también significa habilidad, eficacia y virtud, ¿sí? Por el contexto, la palabra que ilustra el apóstol Pablo, o lo que quiere decir, es precisamente virtud. No tiene que ver con poder de fuerza, sino aquí tiene que ver precisamente en el sentido de una congruencia de vida. Sí. Y lo podemos ver precisamente por el capítulo 5. Ahorita no lo vamos a ir al capítulo 5, pero quiero hacer referencia a eso. Pablo quiere enfatizar el hecho de que nuestra vida debiera de ser transformada por el poder del evangelio. Un hermanito por ahí decía, miren, si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. Así de sencillo. Puedes tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento no ha bajado a tu corazón. Porque el evangelio, cuando llega al corazón, transforma vidas. Cambia la vida de la persona, sí o sí. Si no ha sido transformada tu vida, es porque el evangelio no ha llegado a tu corazón. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Sí. Esta se manifiesta en virtud y piedad en la vida del creyente. Repito, esta puede tomarse como una introducción al tema que tratará acerca de la inmoralidad sexual, que es el capítulo 5. Sí. Es decir, el reino de Dios es más que buenos argumentos, es poder de Dios para salvación de nuestras almas, proyectadas en vida de santidad, en una vida santa, apartada para el Señor. ¿Sí? De eso se trata el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, en un reino existe un rey, y con esto ya estoy terminando. En un reino existe un rey. ¿Y quién cree que es? ¿Yo va a decir alguno? Es el Señor. Él es el rey de ese reino. Por lo tanto, mis amados, Él gobierna. Se hace lo que el rey quiere. Se complace al rey. Se busca hacer lo que el corazón del rey quiera. No la nuestra. No la nuestra. La sujeción y la humildad, mis amados, serán vitales para que podamos ser parte de este reino. Sin estas dos cosas no podemos ser parte de ello, porque ¿sabe qué? Dios no comparte su trono con nadie. Dios no comparte su trono con nadie. Él es el único rey. Sí. Si tienen oportunidad ahí en casita, lean el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, cuando precisamente Juan el Bautista, Víctor lo estaba hablando hace un momento en la alabanza, cuando Juan el Bautista habla acerca de que el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos venían y cuando vieron que de todos lados se bautizaban, ¿sí? Juan el Bautista le dijo precisamente a los fariseos que se acercaron, le dijeron, bueno, pues también bautízanos, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dios conoce el corazón. Y el evangelio no se trata de hacer las cosas externas bien. ¿Me explico? Es decir, no es llenar ciertos requisitos. No es así. Es tener la convicción en el corazón de por qué lo estamos haciendo y estar convencidos de eso. Y cuando estamos convencidos, tal vez esa convicción va a ir en contra de lo que nosotros queremos. Entonces actuamos en fe, en obediencia. Actuamos en obediencia.
pero entendemos por qué lo estamos haciendo. No es como que, bueno, si dicen que tengo que hacer eso, pues lo hago, ¿no? Para llenar ciertos requisitos, ¿no? Eso es religión. Y Dios no quiere religión. Dios no quiere. ¿Se acuerdan lo que le dijo el profeta Saúl? ¿Sí? Más que sacrificio, lo que el Señor quiere es arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí. Termino con el Salmo 51, 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo la ven? Gracias a Dios, ¿no? Por su palabra. ¿Oramos a Dios? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y hay tanto, Señor, en donde tenemos que aprender, tenemos que crecer, avanzar. Estamos cortos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que de verdad nuestro corazón esté inclinado a ti y esté dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Que cuando digamos, si Dios quiere, que sea una convicción en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie si puede hacerlo? Y le pido que cierre sus ojos unos segundos y ore a Dios. Le invito a hacerlo. Tómese unos par de minutos. ¿Qué necesito hoy? Es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, gloria y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. Dígale: no necesito más. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena. Una vez más, lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Ya le he venido a decirte,
Y he venido a decirte que te amo. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás. Pues solo tu presencia me llena como nadie más. Solo tu presencia, solo tú me llena como nadie más. Pues solo tu presencia me llena como nadie más. Es lo único que necesitamos, Señor. Eres el anhelo de nuestro corazón. Lo que tanto tiempo buscamos, Señor, y no encontramos en ningún lado. Solo eres tú, Señor. Solo eres tú el que da plenitud en el corazón del hombre. Solo eres tú, Señor, quien da lo que necesita. Puesto que tú nos creaste, Señor, y nos creaste para ti. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, porque te muestras a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor. Quisiéramos amarte como tú nos amas. Llévanos a eso, Señor. Amarte más. Amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues gracias a Dios por estos tiempos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Y nos vemos, si Dios quiere, el sábado en la mañana. ¿Sí? Y para los que no pueden el sábado, el domingo a las 10 de la mañana nos vemos acá. ¿Sí? Un abrazo. Saludos allá en casita.